Yo no era nadie, solo otra cara más en un mar de cubículos grises en la séptima planta de Sterling Dynamics, en el centro de Chicago. Yo llamo James Porter y me pasaba los días introduciendo números en hojas de cálculo que nadie iba a leer jamás. Empleado de introducción de datos. Eso es lo que ponía en mi tarjeta identificativa. Lo que realmente significaba era, estás en lo más bajo y todo el mundo lo sabe. Aquella mañana de martes comenzó como cualquier otra. Fiché a las 7:30, cogí un café quemado de la sala de descanso y me senté en mi escritorio. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza. Mi ordenador tardó 5 minutos en arrancar porque el departamento de informática solo daba equipos nuevos a las personas importantes. Yo no era una de ellas. Alrededor de las 9:15, mi supervisora, Karen, dejó una pila de archivos en mi escritorio. Estos tienen que ir a la sala de conferencias ejecutiva ahora mismo. No lo estropees. No esperó a que respondiera. Nunca lo hacía. Recogí los papeles y tomé el ascensor hasta la planta 23, la planta ejecutiva. Solo había estado allí 2 veces antes, ambas para entregar documentos. Todo allí parecía caro. La moqueta era gruesa. Las paredes estaban pintadas de color crema en lugar del beige apagado que teníamos abajo. Incluso el aire olía diferente, a cuero y dinero. Llamé a la puerta de la sala de conferencias. Nadie respondió. Volví a llamar, esta vez más fuerte. Seguía sin haber respuesta. Miré mi reloj. La reunión debía haber empezado hacía 10 minutos. Karen me mataría si volvía con estos archivos, así que empujé la puerta y entré. La sala era enorme. Una larga mesa de mármol se extendía por el centro, rodeada de sillas que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. En una de las paredes había enormes ventanas que mostraban la ciudad, y al frente de la mesa estaba Rebecca Sterling. La había visto antes, pero solo en fotos en la página web de la empresa. Era más joven de lo que esperaba. Quizá rondaba los 40 años. Llevaba un traje gris oscuro y su pelo rojo estaba recogido hacia atrás. Estaba en medio de una presentación ante 7 ejecutivos que estaban sentados alrededor de la mesa. Todos ellos con trajes caros y con cara de aburrimiento. Dudé en la puerta. Lo siento. Tengo unos documentos para... Fue entonces cuando ocurrió. Rebecca se detuvo a mitad de la frase. Se llevó la mano al pecho. Su rostro palideció y luego se volvió gris. Abrió la boca como si intentara decir algo, pero no le salió ningún sonido. Se tambaleó una vez, 2 veces. Entonces, sus rodillas se doblaron y cayó al suelo. Durante 3 segundos, nadie se movió. Los ejecutivos se quedaron mirando. Una mujer dio un grito ahogado. Un hombre con corbata azul se inclinó hacia adelante en su silla, pero no se levantó. Alguien susurró, ¿está bromeando? Pero yo podía ver su rostro. Sus labios se estaban poniendo morados. Dejé caer los archivos. Los papeles se esparcieron por todas partes. Corrí hacia adelante, empujando una silla, pasando por delante de uno de los ejecutivos que intentó agarrarme del brazo. ¿Qué estás haciendo?, gritó. ¡No puedes! Lo ignoré. Me arrodillé junto a Rebecca. Señorita Sterling, ¿me oye? Nada. Le presioné 2 dedos en el cuello para tomarle el pulso. Me temblaba tanto la mano que casi no podía sentirlo. Pero entonces lo noté débil. Demasiado débil. No respiraba. Mi mente se quedó en blanco durante medio segundo. Entonces recordé. Hace 3 años había tomado una clase de RCP en el Centro Comunitario del Sur de Chicago. Necesitaba la certificación para solicitar un mejor trabajo en la sala de correo. Nunca conseguí ese trabajo, pero recordaba la capacitación. Le incliné la cabeza hacia atrás, revisé sus vías respiratorias. Le pellizqué la nariz y me incliné para darle respiración boca a boca. «Dios mío, ¿qué está haciendo?», gritó alguien detrás de mí. «¿La está besando?», dijo otra voz. «Hi», presa del pánico. Le di 2 respiraciones. Su pecho se elevó ligeramente. Me aparté y junté las manos, colocándolas sobre su esternón. Entonces empecé con las compresiones. 1, 2, 3, 4. Conté en voz alta, presionando con fuerza. La voz del instructor resonaba en mi cabeza. Si no respiran, tú eres sus pulmones.
Si su corazón se detiene, tú eres su latido. Que alguien lo detenga, gritó un hombre. 5, 6, 7. Seguí contando, seguí presionando. Mis brazos ya empezaban a arder. Entonces algo duro me golpeó en la espalda. El dolor explotó entre mis omóplatos. Jadeé, pero no me detuve. Alguien me había golpeado. No sabía con qué. Quizás con un maletín. Quizás con un portátil. Aléjate de ella, gritó otra voz. Le estás haciendo daño. 8, 9, 10. Apenas podía respirar, pero seguí adelante. Otro golpe aterrizó en mi hombro. Este me hizo ver estrellas. Mi visión se nubló, pero no paré. 11, 12, 13. Los ejecutivos ahora gritaban, todos hablando al mismo tiempo. Oí las palabras seguridad, policía y repugnante. Alguien me agarró del hombro e intentó tirarme hacia atrás. Me zafé de ellos y seguí comprimiendo. 14:15, el sudor me goteaba en los ojos. Tenía las manos entumecidas. Me dolía la espalda por donde me habían golpeado, pero no podía parar. Si paraba, ella moriría. 16:17. Me incliné y le di 2 respiraciones más. Su pecho subía y bajaba. Seguía sin haber respuesta. Volví a las compresiones. 20, 21, 22. Otra mano me agarró por el cuello y tiró de mí. Dije, «Suéltala». Alguien gritó justo en mi oído. Me giré y seguí adelante. 25, 26, 27. Sentía los brazos como en llamas. Cada compresión me provocaba un dolor agudo en los hombros, pero seguí contando y presionando. Entonces sucedió. El pecho de Rebecca se sacudió violentamente. Tosió una vez con fuerza y humedad. Luego aspiró aire como alguien que se ahoga, como alguien que es sacado del fondo del océano. Sus párpados se agitaron, sus dedos se crisparon. Estaba respirando. Me desplomé hacia atrás. Todo mi cuerpo temblaba. Me ardía la espalda. Me dolían los hombros. Sentía que mis manos no eran mías. Pero ella estaba viva. Respiraba. Los ejecutivos se agolparon a su alrededor inmediatamente, preocupados de repente ahora que el peligro había pasado. «Señorita Sterling», dijo uno de ellos, arrodillándose a su lado. «Quédese con nosotros. La ayuda está en camino». Me senté en el suelo tratando de recuperar el aliento. Mi camisa estaba empapada de sudor. La sangre latía en mis oídos. Entonces, las puertas se abrieron de golpe. Los paramédicos entraron corriendo con una camilla y el equipo. Tomaron el control de inmediato, comprobando sus signos vitales y haciendo preguntas. Uno de ellos miró alrededor de la habitación. ¿Quién inició la reanimación cardiopulmonar? Yo, dije en voz baja. Mi voz sonaba lejana. Antes de que pudiera decir nada más, un hombre alto con el pelo plateado dio un paso al frente. En su placa ponía Thomas Whitmore, director financiero. Tenía el rostro contraído por el asco, como si acabara de oler algo podrido. «¿Cómo se llama?», preguntó. «James Porter», respondí. Intenté levantarme, pero mis piernas no me respondían. «Trabajo en el departamento de entrada de datos. Le ha puesto la boca a la señorita Sterling», dijo lentamente, como si le estuviera explicando algo a un niño, como si hubiera hecho algo malo en lugar de salvarle la vida. «No respiraba», respondí. Sentía la garganta oprimida. Le estaba haciendo la reanimación cardiopulmonar. «Revisaremos las imágenes de las cámaras de seguridad», dijo Thomas con frialdad. «Tiene que marcharse inmediatamente y no volver hasta que nos pongamos en contacto con usted». Lo miré fijamente, esperando que alguien dijera algo, que me diera las gracias, que reconociera lo que acababa de pasar. Pero nadie lo hizo. Todos me miraban con la misma expresión. Disgusto, sospecha, como si fuera algo sucio que había entrado desde la calle. Me agaché con las manos temblorosas y recogí los archivos esparcidos. La espalda me dolía con cada movimiento. Salí de la sala de conferencias, con mis pasos resonando en el silencio. Cada paso me resultaba más pesado que el anterior. No tenía ni idea de que, en el momento en que atravesé esa puerta, toda mi vida estaba a punto de desmoronarse. A la mañana siguiente, me encontraba frente a Sterling Dynamics a las 6:45. El edificio tenía el mismo aspecto de siempre.
Cristal y acero elevándose hacia el cielo gris de Chicago. La gente entraba y salía por las puertas giratorias, con tazas de café en la mano y sus tarjetas identificativas preparadas. Apreté con fuerza mi bolsa de comida y caminé hacia la entrada. Antes de que pudiera llegar a la puerta, un guardia de seguridad se interpuso delante de mí. Se llamaba Mike. Nos habíamos saludado cientos de veces antes, pero hoy no me miraba a los ojos. Señor, no puede entrar, dijo. Parpadeé. ¿Qué, Mike? Soy yo, James. Trabajo aquí. Tengo instrucciones de no dejarle entrar en el edificio. Su voz era monótona, vacía. Se me encogió el pecho. ¿Por qué? ¿Qué instrucciones? No he hecho nada malo. Tiene que ponerse en contacto con recursos humanos. Se dio la vuelta como si la conversación hubiera terminado. Me quedé allí paralizado mientras la gente pasaba a mi lado. Algunos me miraban de reojo. Otros cuchicheaban entre ellos. Sentí que se me calentaba la cara. Fui a la entrada lateral, la que utilizaba el personal de mantenimiento. Quizás solo fuera un error. Quizá alguien se había olvidado de actualizar el sistema. La entrada de servicio estaba más tranquila. Encontré a mi supervisora de planta, una mujer de aspecto cansado llamada Linda, que siempre olía a tabaco. Cuando me vio, su expresión cambió. No estaba enfadada, solo incómoda. James, espera aquí. Desapareció en una oficina. Me quedé en el pasillo, junto a las taquillas de los empleados. Mi nombre seguía escrito con rotulador negro en la taquilla 17. Pasaron 10 minutos. 15. Empecé a sudar las manos. Linda volvió con un sobre de Manila en la mano. No me miraba. Estás despedido, con efecto inmediato. Al principio las palabras no tenían sentido. ¿Despedido? ¿De qué estás hablando? Recursos Humanos tomó la decisión. Yo solo transmito el mensaje. ¿Pero por qué? Mi voz se quebró. ¿Qué he hecho? Linda cambió el peso de un pie a otro. Aquí dice, conducta inapropiada con personal superior. Me tendió el sobre. Lo cogí con manos temblorosas. Dentro había una carta de despido impresa en papel con membrete de la empresa y mi último cheque de nómina. Sin explicaciones, sin detalles, solo esas palabras. Conducta inapropiada. Linda, le salvé la vida. No respiraba. Le hice la reanimación cardiopulmonar. No sé nada de eso. James, lo siento. Se alejó rápidamente, como si temiera que estar cerca de mí también la metiera en problemas. Me quedé en ese sillo durante mucho tiempo. Los trabajadores pasaban a mi lado, ocupados en sus tareas diarias. Nadie me miró. Era como si fuera invisible. Cuando finalmente salí, la ciudad estaba completamente despierta. Los taxis tocaban el claxon. La gente gritaba por el teléfono. El tren pasaba traqueteando por las vías elevadas. La vida seguía como si nada hubiera pasado, como si mi mundo no se hubiera derrumbado. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de alguien que no reconocí. Era una captura de pantalla, un chat grupal del que yo no formaba parte. El mensaje me revolvió el estómago. ¿Viste lo que pasó ayer? Ese asqueroso de entrada de datos se abalanzó sobre la señorita Sterling cuando se desmayó. Parecía que la estaba besando. Debajo, otro mensaje. ¡Qué asco! ¿Eso fue una agresión? Se me enfriaron las manos. Desplacé la pantalla hacia arriba. Había docenas de mensajes sobre mí. Ninguno era cierto. Otro zumbido. Esta vez era una imagen, una captura de pantalla borrosa de las cámaras de seguridad. Yo inclinándome sobre Rebecca. Desde ese ángulo y con esa iluminación, parecía algo inapropiado. Parecía exactamente lo que ellos decían. Me senté con fuerza en el banco de una parada de autobús. Las piernas me fallaron. Lo tergiversaron. Las respiraciones que le salvaron la vida, la reanimación cardiopulmonar, lo convirtieron en algo horrible. Intenté llamar a Karen, mi antigua supervisora. No respondió. Intenté llamar a otras 2 personas con las que había trabajado. Una no contestó. La otra respondió, no puedo hablar contigo. Y colgó. A la hora del almuerzo, mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes de números que no conocía. Algunos eran curiosos. La mayoría eran crueles. Deberías estar en la cárcel.
¿Qué se siente al agredir a alguien y salir impune? Pervertido. Apagué el teléfono y me quedé sentado en ese banco. Por encima de mí, una valla publicitaria mostraba a Rebecca Sterling sonriendo, con los brazos cruzados, junto al logotipo de Sterling Dynamics. El eslogan decía, integridad, innovación, liderazgo. Quería gritar, quería tirar algo. En cambio, me quedé allí sentado sintiéndome como si estuviera bajo el agua, como si me estuviera ahogando y nadie pudiera oírme. Cuando volví a mi apartamento esa noche, el administrador del edificio me estaba esperando. Llevas 3 semanas de retraso en el pago del alquiler, James. Lo sé. Iba a pagarle este viernes cuando recibiera mi cheque. Tiene que pagar antes de mañana o iniciaré el proceso de desahucio. Le mostré el último cheque de nómina en el sobre. Es todo lo que tengo. Acabo de perder mi trabajo. Miró el cheque y luego a mí. Lo siento, James, pero ese no es mi problema. Esa noche me senté en la oscuridad. Me habían cortado la luz 2 días antes porque no podía pagar la factura. Tenía $14 en mi cuenta bancaria. El último cheque cubriría el alquiler, pero nada más. Ni comida, ni gastos, ni seguro, nada. Mi teléfono volvió a vibrar, a pesar de que lo había apagado. La batería debía de estar agotándose. Llegó un último mensaje. Era de alguien que había encontrado mis redes sociales. Habían publicado mi foto con un pie de foto. Este es James Porter. Agredió a una mujer y se salió con la suya. Compartid esto para que todo el mundo sepa cómo es. Lancé el teléfono al otro lado de la habitación. Golpeó la pared y cayó al suelo con estrépito. Durante 3 días apenas salí del apartamento. Tenía media barra de pan y un poco de mantequilla de cacahuete. Eso era todo. Solicité 17 trabajos por internet utilizando el Wi-Fi de los vecinos. Ninguno me llamó. Al cuarto día fui a un restaurante a 6 manzanas de distancia. Tenían un cartel de "Se busca personal" en la ventana. El gerente era un tipo corpulento con bigote. Miró mi solicitud. Luego me miró a mí. «Eres el tipo de Sterling, ¿verdad?» Se me secó la garganta. «Sí». Me devolvió la solicitud. «No puedo contratarte». «Lo siento». «¿Por qué no?» «Mira, tengo un negocio que llevar. No puedo tener ese tipo de problemas aquí. La gente habla. Es malo para el negocio». Ese día lo intenté en más sitios. Un almacén, un centro de atención telefónica, una empresa de limpieza, una tienda de comestibles. Todos reconocieron mi nombre o mi cara. Todos me rechazaron. Al final de la semana, dejé de intentarlo. Me quedé en mi apartamento con las ventanas cubiertas. Dejé de comer porque no me quedaba nada. Dejé de ducharme porque el agua estaba helada sin electricidad. Me tumbaba en el colchón y me quedaba mirando al techo. Mi teléfono estaba muerto. Mi vida había terminado. Había salvado la vida de alguien y ahora me castigaban por ello. La injusticia me aplastaba hasta el punto de no poder respirar, hasta el punto de no poder pensar en nada más. Los días se convirtieron en semanas. El techo no dejaba de girar. Parpadeé con fuerza, tratando de enfocar algo, cualquier cosa, pero mi visión seguía borrosa. El sudor empapaba mi camisa y la fina manta con la que me había cubierto. Mi apartamento estudio parecía un horno, a pesar de que fuera invierno. Me habían cortado la calefacción porque no podía pagar la factura. Ahora mi cuerpo generaba su propio calor insoportable. Oí golpes, al principio lejanos, luego más fuertes. Mi puerta traqueteó. «Señor Porter, James Porter, la administración del edificio necesita hablar con usted sobre el alquiler atrasado». Quería responder, pero mi garganta parecía papel de lija. Los golpes cesaron. Los pasos se desvanecieron por el pasillo. Bien. De todos modos, no quería que nadie me viera así. Mi teléfono estaba en el suelo, junto al colchón. La pantalla estaba rota, la batería agotada. Dejé de cargarlo cuando los mensajes se volvieron insoportables. Cada vibración era otra persona diciéndome lo monstruoso que era. Cada notificación era otro artículo que tergiversaba mis acciones y las convertía en algo horrible. La habitación se inclinó hacia un lado. Cerré los ojos y volví a ver el rostro de Rebecca Sterling, gris y sin vida en el suelo de la sala de juntas.
Luego vi a los ejecutivos señalándome, moviendo la boca, formando palabras que no podía oír pero que entendía perfectamente. Sacadlo de aquí. No pertenece a este lugar. El estómago se me retorció de hambre. ¿Cuándo había comido por última vez? Había media barrita proteica en algún lugar cerca del fregadero, pero levantarme me resultaba imposible. Mis piernas no me respondían. Todos los músculos de mi cuerpo me dolían como si me hubieran golpeado. Quizás lo habían hecho. El golpe en la espalda aún me latía cada vez que me movía. Más golpes, diferentes esta vez, más agudos. Abra esta puerta ahora mismo. Era la voz de una mujer, no la del administrador del edificio. Abrí los ojos a la fuerza. La manija de la puerta se movió. Luego oí un clic. La llave maestra. La puerta se abrió y el aire frío del pasillo entró a raudales. Intenté incorporarme, pero solo conseguí levantar la cabeza unos centímetros. Una mujer entró. Llevaba un abrigo caro, el pelo recogido y un rostro que reconocí incluso a través de la confusión de la fiebre. Rebecca Sterling estaba en la puerta de mi habitación y por un segundo pensé que estaba soñando o muriendo o ambas cosas. Dios mío, susurró, y luego, más alto, por encima del hombro, llamen a una ambulancia ahora mismo. Cruzó la habitación con 3 pasos rápidos y se arrodilló junto a mi colchón. Me tocó la frente con la mano y la retiró rápidamente. Estás ardiendo, James. ¿Me oyes? Intenté hablar, pero solo conseguí emitir un sonido áspero. Cogió un vaso sucio del suelo, lo llenó en el fregadero y me lo acercó a los labios. Bebe despacio. El agua sabía a metal, pero no me importaba. La mitad se derramó por mi barbilla. ¿Cuánto tiempo llevas así?, preguntó. No respondí, porque no sabía si eran días o semanas. Su voz se quebró ligeramente. ¿Por qué no llamaste a alguien? Por fin encontré las palabras. Llamé a todo el mundo. Nadie respondió. Miró alrededor del apartamento, los armarios vacíos abiertos, la basura desbordándose, la notificación de desahucio pegada a la pared, y apretó la mandíbula. Esto es culpa mía. Tú no me despediste, le dije. Lo hizo tu gente, lo que lo convierte en mi responsabilidad. Las sirenas sonaban en la distancia, cada vez más cerca. Ella se quedó arrodillada a mi lado, con una mano en mi hombro, como si temiera que desapareciera si me soltaba. Vi las imágenes de las cámaras de seguridad, dijo en voz baja. Lo vi todo, lo que hiciste, lo que te hicieron. Aparté la mirada. Ahora ya no importa. A mí me importa. Las sirenas se detuvieron fuera. Unos pasos pesados subieron por las escaleras. 2 paramédicos entraron corriendo con equipo y una camilla. Se movían rápido, haciendo preguntas, tomándome la temperatura, comprobando mi pulso. Uno de ellos miró a Rebecca con sorpresa. Señora, ¿es usted Rebecca Sterling? Ella asintió. Él me miró a mí y luego volvió a mirarla a ella. Una expresión de comprensión se dibujó en su rostro. Él es quien te salvó. Sí, dijo ella, y ahora necesito que tú lo salves a él. Me subieron a la camilla. Las luces del pasillo eran demasiado brillantes. Las puertas de otros apartamentos se abrieron ligeramente y rostros curiosos se asomaron. Oí susurros. Es el tipo de las noticias, el que atacó a esa mujer rica. Rebecca caminó junto a la camilla durante todo el trayecto. Ignóralos, me dijo. Concéntrate en respirar. La ambulancia estaba caliente por dentro, demasiado caliente. Me conectaron a unas máquinas que emitían pitidos constantes y me clavaron 4 agujas en el brazo. Rebecca subió después de mí. Señora, ¿es usted familia?, preguntó un paramédico. No, respondió ella, pero no voy a dejarlo solo. Las puertas se cerraron de golpe y empezamos a movernos. Las luces rojas parpadeaban en el techo. Miré a Rebecca sentada frente a mí en ese espacio tan reducido. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté. Ella se inclinó hacia adelante, porque cuando me desmayé en la sala de juntas, todos los demás se quedaron paralizados. Se quedaron allí, con sus trajes caros, sin hacer nada. Pero tú no dudaste. Luchaste por mí incluso cuando te hicieron daño por ello. Y luego me despediste. No lo sabía, dijo, y percibí verdadero dolor en su voz. Estaba inconsciente. Luego, en el hospital, cuando desperté,
Mi equipo ejecutivo ya se había encargado de todo. Me dijeron que la situación estaba resuelta. No me dijeron que habían destruido tu vida. La ambulancia giró bruscamente. El equipo traqueteó. Debería haber hecho más preguntas, continuó. Debería haber exigido saber quién me había salvado. En cambio, confié en personas que se preocupaban más por proteger la imagen de la empresa que por decir la verdad. Llegamos al hospital. Luces brillantes, puertas automáticas. Me llevaron rápidamente dentro. Los médicos rodearon la camilla inmediatamente. Me iluminaron los ojos con luces y me hicieron preguntas que apenas oí. La voz de Rebecca se abrió paso entre el ruido. Necesita una habitación privada. La mejor atención que tengan. Envíen todas las facturas directamente a mí. Señora, primero tenemos que examinarlo, dijo un médico. Entonces examínenlo, respondió ella. Pero entiendan que este hombre me salvó la vida y no voy a dejar que muera por lo que mi empresa le hizo. Me llevaron en silla de ruedas por un largo pasillo blanco. Los pasos de Rebecca resonaban a mi lado durante todo el trayecto. Una enfermera la detuvo ante unas puertas dobles. Tendrá que esperar aquí. Ella asintió, pero primero me cogió la mano. No voy a ir a ninguna parte. Cuando despiertes, estaré justo ahí fuera. Las puertas se cerraron entre nosotros. Me llevaron a una habitación luminosa que olía a producto de limpieza. Unas manos trabajaron rápidamente, quitándome la ropa sucia y sustituyéndola por una bata de hospital fina. Más agujas, más máquinas. Un médico se inclinó sobre mí. Está gravemente deshidratado y desnutrido. Su sistema inmunológico ha dejado de funcionar. ¿Cuánto tiempo llevas enferma? No lo sé, murmuré. Los días se confunden. Bueno, tienes suerte de que alguien te encontrara a tiempo. Un día o dos más y estaríamos teniendo una conversación muy diferente. Me conectaron a más goteros. Un líquido frío se precipitó en mis venas. Poco a poco, la habitación dejó de dar vueltas tan rápido. Podía respirar un poco mejor. Pasaron horas, o tal vez minutos. El tiempo seguía sin funcionar bien. Finalmente, las máquinas dejaron de pitar con tanta urgencia. Mi fiebre empezó a bajar. Entró una enfermera y me ajustó las mantas. Tu amiga sigue en la sala de espera, me dijo. No se ha movido en 4 horas. No es mi amiga, le respondí. La enfermera sonrió levemente. Entonces es una desconocida muy dedicada. Cuando por fin desperté de verdad, el sol de la tarde se filtraba a través de las persianas del hospital. Mi cabeza estaba más despejada. Mi cuerpo aún me dolía, pero ahora de otra manera, como si hubiera corrido una maratón en lugar de haber sido aplastada por una roca. Giré la cabeza lentamente. Rebecca estaba sentada en una silla junto a la ventana, con el portátil apoyado en las rodillas, escribiendo rápidamente. Se había quitado el abrigo. Su blusa blanca tenía arrugas. Cuando se dio cuenta de que estaba despierta, cerró el portátil inmediatamente. «Has vuelto», dijo. «¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?» «Unas 14 horas». El médico dijo. «Tu cuerpo necesitaba descansar más que nada». Se levantó y vertió agua de una jarra de plástico en un vaso, y luego me lo entregó. Me lo bebí todo. «¿Te has quedado aquí todo el tiempo? Te dije que no me iría». Se sentó en la silla junto a mi cama. «Los médicos dicen que te recuperarás por completo, pero llevará tiempo. Te exigiste más de lo que cualquier cuerpo puede soportar». Dejé el vaso vacío en la mesita auxiliar. «No tuve otra opción. Lo sé», dijo en voz baja. «Y por eso estoy aquí, James. Lo que mi empresa te hizo es imperdonable. Te quitaron el trabajo, destruyeron tu reputación y te dejaron sin nada. Todo porque me salvaste la vida. Dijeron que te agredí. He visto las imágenes de las cámaras de seguridad, todos los ángulos. Te vi realizar la reanimación cardiopulmonar mientras mis ejecutivos se quedaban allí sin hacer nada. Vi cómo te golpeaban, te arrastraban y te trataban como a un criminal. Y entonces hice algunas llamadas. Sacó un papel doblado de su bolso y me lo entregó. Papel con membrete oficial, el logotipo de Sterling Dynamics en la parte superior. Lo leí lentamente. Era una declaración firmada, notariada y sellada, en la que se declaraba que mis acciones el día de la emergencia médica de Rebecca Sterling
Fueron adecuadas, necesarias y salvaron una vida. Que no hubo mala conducta, que mi despido fue injusto y que mi expediente laboral quedaría limpio. Esto no me devuelve las semanas que perdí. Le dije, no. Ella asintió. Nada puede hacer eso, pero es un comienzo. Volvió a meter la mano en el bolso y sacó una tarjeta llave. Te he conseguido un alojamiento temporal. Un apartamento amueblado en Lincoln Park. Está pagado para los próximos 6 meses. Me quedé mirando la llave. ¿Por qué harías esto? Porque te debo la vida y porque lo que te ha pasado revela algo que no funciona en mi empresa, algo que tengo que arreglar. Se inclinó hacia adelante. James, quiero ofrecerte un puesto, no en el departamento de introducción de datos, sino como director de un nuevo programa de bienestar para empleados que estoy creando. Casi me echo a reír. No estoy cualificado para eso. Eres la persona más cualificada que conozco. Entiendes lo que es estar en lo más bajo de la escala. Sabes cómo el sistema falla a las personas. Necesito a alguien que no se limite a crear políticas que suenen bien en las reuniones de la junta directiva. Necesito a alguien que realmente luche por un cambio real. Tus ejecutivos nunca lo aceptarán. No tienen que aceptarlo, tienen que cumplirlo. Y varios de ellos encontrarán un nuevo empleo muy pronto. Sacó su teléfono y me mostró un correo electrónico. Esto se enviará mañana por la mañana. Anuncia tu nombramiento y deja claro que el bienestar de los empleados es ahora una prioridad máxima en Sterling Dynamics. La miré con atención. ¿Qué ganas tú con esto? La oportunidad de estar realmente a la altura de los valores que digo que representa mi empresa. La oportunidad de asegurarme de que lo que te ha pasado a ti no le pase a nadie más. Dejó el teléfono sobre la mesa. Pero no te voy a obligar, si no quieres tener nada que ver con Sterling Dynamics. Lo entiendo. Puedo ayudarte a encontrar trabajo en otro sitio. Lo pensé, una parte de mí quería alejarme de todo lo relacionado con aquella sala de juntas, aquella pesadilla. Pero otra parte recordaba a todas las demás personas como yo, las que contestaban al teléfono en cubículos abarrotados, las que limpiaban oficinas a medianoche, las que apenas llegaban a fin de mes mientras los ejecutivos cobraban bonificaciones. Si hago esto, dije lentamente, lo haré a mi manera, sin tonterías corporativas. Apoyo real para personas reales. Eso es exactamente lo que pido. Y quiero autoridad total. Si digo que alguien necesita ayuda, recibirá ayuda. Sin comités, sin procesos de aprobación que tardan 6 meses. Rebecca asintió. Hecho. Una cosa más. Quiero acceso a todos los expedientes de los empleados, a todas las quejas que se han presentado y se han ignorado, a todas las personas que han sido despedidas por alzar la voz. Quiero ver lo que se ha ocultado bajo la alfombra. Ella dudó solo un segundo y luego volvió a asentir. Lo tendrás. Nos quedamos sentados en silencio durante un momento. Fuera de la ventana, Chicago seguía moviéndose. Los coches tocaban el claxon. La gente pasaba por la calle. La vida continuaba como si nada hubiera pasado. Pero había pasado de todo. ¿Cuándo empiezo? Pregunté. Cuando estés listo. Primero recupera fuerzas, múdate al apartamento. Luego hablaremos de los detalles. Una enfermera entró para tomarme las constantes vitales. Rebecca se puso de pie. Debería dejarte descansar, pero James, gracias por salvarme la vida y por darme la oportunidad de mejorar. Después de que se fuera, me recosté contra las almohadas y me quedé mirando al techo. Esta vez se mantuvo quieto. Mi teléfono, ahora cargado por una enfermera, estaba sobre la mesa. Lo encendí. Cientos de notificaciones inundaron la pantalla, pero entre los mensajes de odio había algunos nuevos. Gente con la que solía trabajar decía que había oído que me habían vuelto a contratar. Preguntaba si era cierto y decía que esperaba que así fuera, porque quizá las cosas finalmente mejorarían. Aún no respondí a ninguno de ellos. En cambio, abrí una aplicación de notas y empecé a escribir ideas para el programa de bienestar social. Cosas reales que realmente ayudarían. Ayuda para el alquiler para personas entre nóminas. Apoyo a la salud mental que no requiriera pasar por 1000 trámites. Subsidios para el cuidado de los niños. Bonos de transporte.
Protección para los denunciantes. Un sistema en el que las quejas fueran investigadas por alguien que no fuera amigo de la persona denunciada. La lista se hizo más larga. Mis dedos se movían más rápido por la pantalla. Por primera vez en meses, sentí algo más que ira o desesperación. Sentí que tenía un propósito. 2 días después, me dieron el alta del hospital. Rebecca envió un coche. No era una limusina, solo un sedán negro normal con un conductor tranquilo que me ayudó con mi maleta. El apartamento en Lincoln Park estaba en la cuarta planta de un edificio de ladrillo con ascensores que funcionaban. Dentro, todo estaba limpio y nuevo. Muebles que no se hundían, electrodomésticos que funcionaban, ventanas con mosquiteras que no estaban rotas. Dejé mi maleta y recorrí el espacio lentamente. Cocina con nevera llena, dormitorio con una cama de verdad, baño con presión de agua. Me sentí como si estuviera entrando en la vida de otra persona. Sonó mi teléfono. Rebecca, ¿has llegado al apartamento? Vale. Sí, dije. Es bonito. Muy bonito. Bien, tómate unos días para instalarte. Hay un sobre en la encimera de la cocina con información sobre el presupuesto del programa de bienestar social. Cuando estés lista, concertaremos una reunión para discutir los siguientes pasos. Encontré el sobre. Dentro había proyecciones presupuestarias, organigramas y un plano de la planta. Se había despejado toda una planta de Sterling Dynamics, oficinas vacías a la espera de ser diseñadas. Esto es real, dije. Esto es completamente real. Y James, lo que dije iba en serio. Tienes plena autoridad. Construye algo que importe. Después de colgar, extendí los papeles sobre la mesa de la cocina y me puse a trabajar. Pasaron 3 meses. El programa de bienestar social pasó de ser un concepto a convertirse en realidad. Contratamos personal, diseñamos sistemas y empezamos a ayudar a la gente. Cada día llegaban nuevos casos. Los empleados que habían sido silenciados durante años por fin tenían a alguien que les escuchaba. Me volqué en el trabajo, a veces quedándome en la oficina hasta medianoche, revisando archivos, haciendo llamadas, luchando por personas que no podían luchar por sí mismas. Entonces llegó el correo electrónico, la confirmación de mi participación como ponente en la Conferencia Nacional sobre Derechos Laborales. Me temblaban las manos mientras lo leía. Querían que hablara. Yo, un tipo al que habían despedido por hacer una reanimación cardiopulmonar hacía solo unos meses. Me senté en mi nuevo escritorio mirando fijamente la pantalla. Una parte de mí quería borrarlo y fingir que nunca lo había visto. Hablar en público me aterrorizaba. ¿Y si la fastidiaba? ¿Y si la gente se reía? ¿Y si sacaban a relucir los viejos titulares y me tachaban de fraude? Pero otra parte de mí, la parte que había luchado contra todo, sabía que tenía que hacerlo. No por mí, sino por todos los que alguna vez habían sido silenciados. La conferencia era en 3 semanas. Rebecca se ofreció a contratar a un entrenador de oratoria, pero yo me negué. Si iba a hablar de ser auténtico, tenía que sonar auténtico. Pasé las noches escribiendo y reescribiendo, llenando páginas de cuadernos con líneas tachadas y manchas de café. Practiqué frente al espejo del baño, viéndome a mí misma tropezar con las palabras. Mi voz se quebró, mis manos no dejaban de temblar. Sonaba como una aficionada, pero seguí adelante. 2 días antes de la conferencia, Rebecca me llamó a su oficina. Parecía seria. El abogado de James Thomas Whitmore envió una carta. Amenazan con demandarte por difamación. Se me revolvió el estómago. ¿Qué? Nunca dije nada falso sobre él. Sé que es una táctica para asustarme. Quieren que renuncies a la conferencia. Deslizó un documento por su escritorio. Mi equipo legal ya ha redactado una respuesta. Vamos a contrademandarlos por despido improcedente y acoso. Pero necesito que sepas que si subes a ese escenario, vendrán a por ti con más fuerza. Cogí el documento y eché un vistazo a los términos legales que apenas entendía. Todo en mí quería huir, callarme, desaparecer de nuevo en la seguridad de no ser nadie. Pero entonces pensé en todos los mensajes que había recibido. Gente de almacenes, centros de atención telefónica, tiendas minoristas. Gente que se veía reflejada en mi historia. Gente que necesitaba saber que no estaba sola. Daré el discurso, dije. Rebecca sonrió. Sabía que dirías eso.
La mañana de la conferencia no pude desayunar. Mi traje me quedaba demasiado ajustado. No dejaba de revisar mis notas, aunque me había memorizado cada palabra. El lugar era enorme, un salón de baile de hotel con cientos de asientos. Me quedé detrás del escenario, mirando a través de la cortina a la multitud que entraba. Abogados, activistas, líderes sindicales, periodistas. ¿Qué hacía yo allí? Solo era un empleado de entrada de datos, un tipo que apenas había terminado la universidad comunitaria. ¿Quién era yo para decirles nada a esas personas? Salirás en 5 minutos, me dijo un tramoyista, y mi corazón se aceleró. Cerré los ojos y respiré hondo. Entonces oí la voz de Rebecca detrás de mí. Hola. Me giré. Iba vestida de forma profesional, pero su expresión era cálida. Tú puedes. Solo diles lo que me dijiste a mí. Diles la verdad. Asentí con la cabeza, sin confiar en mi voz. Me apretó el hombro y se alejó para ocupar su asiento en la última fila. La voz del presentador retumbó a través de los altavoces. Por favor, den la bienvenida a nuestro próximo ponente, James Porter, director de bienestar de los empleados de Sterling Dynamics. Los aplausos me parecieron lejanos mientras subía al escenario. Las luces brillantes me cegaban. No podía ver caras, solo sombras y asientos. Agarré el atril, con mis notas temblando en mis manos. Entonces miré la primera línea que había escrito. Me llamo James Porter, y no soy el tipo de héroe impecable que se suele ver en los carteles. Lo dije en voz alta. Algunas personas se rieron suavemente. Ese pequeño sonido aflojó algo en mi pecho. Levanté la vista de mis notas y simplemente hablé. No tengo un historial perfecto. No nací en una familia rica ni con contactos. Hace unos meses, era un empleado de entrada de datos en lo más bajo de la escala corporativa. Apenas ganaba lo suficiente para pagar el alquiler. La mayoría de las noches comía ramen. Era invisible. Hice una pausa y miré a mi alrededor. Pero una mañana vi a nuestra directora general desplomarse. No respiraba. Sus labios se estaban poniendo azules y todo el mundo se quedó allí parado. Así que le hice la reanimación cardiopulmonar. Le salvé la vida. La sala quedó en completo silencio. A la semana siguiente, me despidieron. Dijeron que había actuado de forma inapropiada. Manipularon las imágenes para que pareciera que la había agredido. Mi nombre fue arrastrado por internet. No pude encontrar trabajo en ningún sitio. Perdí mi apartamento. Casi lo pierdo todo. Mi voz se quebró, pero seguí adelante. No hablé porque quisiera llamar la atención o recibir compasión. Estoy aquí porque hay millones de personas como yo. Personas que hacen lo correcto y son castigadas por ello. Personas que trabajan 60 horas a la semana y aún así no pueden permitirse comprar medicinas. Personas a las que se les amonesta por llegar 5 minutos tarde, pero ven cómo sus jefes se toman almuerzos de 3 horas. Personas a las que se les dice que tienen suerte de tener un trabajo. Apreté con más fuerza el atril. Nos merecemos algo mejor. No porque seamos perfectos. No porque nunca cometamos errores, sino porque somos seres humanos y eso debería ser suficiente. Los aplausos comenzaron tímidamente, pero luego se convirtieron en una ola. La gente se puso de pie. El sonido me inundó y sentí que algo se rompía en mi pecho. No era dolor, sino alivio. Cuando bajé del escenario, mis piernas parecían gelatina. Rebecca me esperaba en el pasillo. «Ha sido increíble», me dijo. Antes de que pudiera responder, se acercó una mujer con un traje gris. «Señor Porter, soy Linda Hayes, de Crosstech Industries. Nos gustaría hablar sobre la implementación de su modelo de bienestar en nuestra empresa». Luego se acercó otra persona, y otra más. Cuando salí del edificio tenía 12 tarjetas de visita en el bolsillo y el teléfono lleno de correos electrónicos. Las semanas posteriores a la conferencia se confundieron. Mi teléfono no dejaba de sonar. Las empresas querían consultas. Los medios de comunicación solicitaban entrevistas. Un podcast me invitó a hablar sobre la justicia en el lugar de trabajo. Me parecía surrealista. Hacía solo unos meses, estaba desempleado y destrozado. Ahora la gente realmente me escuchaba. Pero el éxito trajo consigo nuevos problemas que no había previsto. El programa crecía más rápido de lo que podía manejar.
Pasamos de ayudar a los empleados de Sterling Dynamics a asesorar a otras 3 empresas, luego a 6, luego a 10. Trabajaba 14 horas al día respondiendo correos electrónicos a medianoche y revisando borradores de políticas hasta que me ardían los ojos. Una noche, me quedé dormido en mi escritorio. Rebecca me encontró allí por la mañana. Tenía la cara apoyada contra una pila de informes. James, tienes que bajar el ritmo, me dijo, sacudiéndome suavemente el hombro. Levanté la cabeza, con el cuello rígido y dolorido. No puedo. Hay demasiada gente que necesita ayuda, y no podrás ayudar a nadie si te derrumbas. Acercó una silla. Voy a contratar a 2 personas más para tu equipo. Tú los formarás y delegarás. No es una sugerencia. Quería discutir, pero tenía razón. No podía hacerlo todo solo. Los nuevos empleados empezaron la semana siguiente. David era un antiguo organizador sindical con mirada aguda y actitud sensata. Grace había pasado 15 años en recursos humanos en varias empresas y conocía todos los trucos y lagunas legales que utilizaba la dirección. Juntos empezamos a construir algo más grande, pero no todo el mundo estaba contento con nuestro éxito. Empecé a recibir correos electrónicos extraños, mensajes anónimos que me decían que tuviera cuidado. Una noche, alguien pintó con spray la palabra fraude en la puerta de mi apartamento. Lo denuncié a la policía, pero me dijeron que sin testigos no podían hacer gran cosa. No podía probarlo, pero sabía que Thomas Whitmore estaba detrás de todo. Entonces empezaron a aparecer los artículos. Artículos difamatorios en sitios web oscuros con titulares como "Se revela el oscuro pasado de James Porter" y "El director del programa de bienestar social oculta sus antecedentes penales". Desenterraron viejos errores y convirtieron incidentes menores en algo siniestro. Encontraron gente dispuesta a decir cualquier cosa por dinero. Nada de eso era cierto, pero las mentiras se propagan más rápido que la verdad. Vi cómo mi reputación se destrozaba una vez más. Esta vez, sin embargo, no estaba sola. El equipo legal de Rebecca contraatacó con dureza, enviando cartas de cese y desistimiento. Los sitios web retiraron los artículos. Rastreamos la financiación hasta una empresa ficticia relacionada con el abogado de Whitmore. Rebecca presentó una demanda por acoso que salió en las noticias, pero los ataques pasaron factura. Dejé de dormir bien. Cada notificación en mi teléfono me provocaba un nudo en el estómago. ¿Era otra mentira? ¿Otra acusación? Empecé a tener ataques de pánico, con el pecho tan oprimido que no podía respirar. Una noche, me senté en mi balcón a contemplar las luces de la ciudad. Chicago se extendía infinitamente en todas direcciones. En algún lugar, había gente trabajando en turnos de noche por el salario mínimo. Los padres solteros elegían entre pagar el alquiler o comprar comida. Los empleados eran acosados por jefes que sabían que no podían permitirse dejar el trabajo. Y allí estaba yo, con el poder de ayudarlos, paralizada por el miedo. Sonó mi teléfono. Era Grace. James, acabamos de recibir una llamada de un trabajador de un almacén en Detroit. Su supervisor ha estado obligando a la gente a no ir al baño. 3 personas han contraído infecciones renales. Quiere denunciarlo, pero tiene miedo de perder su trabajo. Algo encajó en su sitio. Por eso estaba haciendo esto, no por reconocimiento ni por venganza. Por gente como él, gente como yo solía ser. Dile que le apoyamos, le dije. Haré algunas llamadas. Esa semana ayudamos al trabajador del almacén a presentar una queja formal. Le pusimos en contacto con un abogado laboralista. Recogimos testimonios de otros empleados. En 2 semanas, el supervisor fue despedido y la empresa implementó nuevas políticas de descansos. Fue una pequeña victoria, pero importante. Llegaron más historias. Un trabajador de un restaurante cuyo jefe le robaba las propinas. Un repartidor obligado a trabajar sin cobrar horas extras. Un conserje de un hospital que sufrió represalias por denunciar infracciones de seguridad. Cada caso era diferente, pero el patrón era el mismo. La gente de abajo aplastada por la gente de arriba. Y poco a poco, caso por caso, empezamos a contraatacar. 6 meses después de la conferencia, me senté en mi oficina revisando las cifras. Habíamos ayudado a más de 500 personas,
recuperado más de $2 millones en salarios robados, conseguido que 63 personas fueran readmitidas tras un despido improcedente y cambiado las políticas de 27 empresas. Las cifras me parecían abstractas hasta que recordé que representaban vidas reales, personas reales que ahora podían pagar el alquiler y respirar un poco más tranquilas. Rebecca pasó por mi oficina esa tarde. Tengo algo que enseñarte. Abrió un video en su portátil. Era un reportaje sobre la reforma del lugar de trabajo, y en medio del reportaje aparecían imágenes de mi discurso en la conferencia. Has iniciado algo, dijo. Ahora es más grande que nosotros dos. Me vi a mí misma en la pantalla. Recordé lo aterrada que estaba aquel día, lo cerca que estuve de rendirme. Casi no lo hago, admití. Lo sé, pero lo hiciste. Y eso marcó la diferencia. Esa noche volví a mi apartamento. No era lujoso, pero era mío. Tenía comida en la nevera, calefacción que funcionaba, una cama que no tenía que preocuparme por perder. Pensé en el tipo que había sido un año atrás, desesperado, invisible, convencido de que el mundo nunca lo vería. Desearía poder volver atrás y decirle que todo estaría bien, que el peor momento de su vida le llevaría a un lugar que nunca imaginó, que salvar la vida de una persona de alguna manera salvaría la suya. Abrí mi ordenador portátil y empecé a escribir, esta vez no un discurso, sino un manual, una guía para otras empresas que quisieran crear programas de bienestar reales. Porque si algo había aprendido era que el cambio no ocurre por casualidad. Ocurre cuando las personas deciden que ya están hartas de ser invisibles, cuando encuentran su voz y se niegan a ser silenciadas. La ciudad bullía fuera de mi ventana. En algún lugar alguien estaba haciendo un trabajo que no lo respetaba. Alguien estaba siendo tratado como si no importara. Alguien estaba a un mal día de perderlo todo. Pero ahora, al menos, tenían a quien acudir. Alguien que los escuchara. Alguien que los entendiera. Porque yo había estado allí y no lo iba a olvidar.